Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad de lectura de seminario. Antes de que demos paso a la actividad, vamos a pasar un video breve con las actividades regulares del Foro Pereira y otras actividades que están pensadas eh, no de forma regular, pero que son muy importantes. Entonces, bueno, el día de hoy va a presentar nuestro amigo y colega Milton Romero. Va a trabajar la sesión del 19 de marzo del 69, que Lacan, que Miller llamó 39 de fiebre. Eh, y bueno, pues Milton, bienvenido, muchas gracias, adelante. Bueno, gracias. Voy entonces a compartir pantalla para que me acompañen ustedes en la lectura. Dice entonces, esta lección es una pausa impuesta por los 39 grados de fiebre que le permiten a Lacan detenerse por un momento y estar, como él mismo señala, en posición horizontal. Expresión que sirve para referirse tanto al lugar del enfermo que se reclina como también al analizante, lugar desde el cual nos dice realiza su seminario. No del enfermo, sino del lugar del analizante. Este es el eje principal del capítulo. Toda esta clase tratará de explicar en qué consiste estar en posición de analizante, qué trabajo trae presentarse desde ese lugar en su seminario. Dice, hago en suma lo que hace el analizante. Hay en este orden algunos términos que serán recurrentes en esta lección: enseñanza, trabajo y saber. Son tres conceptos que se articulan. La enseñanza como pregunta sobre la transmisión. ¿Hay algo en el orden de la enseñanza en su seminario? Esta es una pregunta ética constante en Lacan y clara y evidente en esta lección principalmente. Trabajo, retomado de la propuesta de Marx como cadena de producción. Y saber como producto y eje diferenciador entre su seminario, la universidad y el capitalismo. Entonces, organicé esta presentación hacia alrededor de esos tres conceptos. Entonces, son como tres apartados diferentes. Entonces, voy a ir y volver en las páginas de la lección varias veces. Lacan al principio de esta lección manifiesta que está esperando algo que venga como respuesta, un testimonio que sirva como evidencia de que efectivamente su seminario es un acto de enseñanza, entendiendo que encontrarse en un espacio académico como en el que están en la Escuela Normal Superior
no es razón suficiente para pensar que hay ahí un proceso de transmisión de un saber. Sin embargo, esta cuestión de Lacan sobre el lugar de su enseñanza no es nueva. Según Cosenza, ya en otros momentos del desarrollo de su pensamiento, se ha preguntado qué es una enseñanza, especialmente qué es una enseñanza en el campo analítico y si su seminario en efecto lo es. Hasta este seminario se puede suponer que Lacan sostiene la idea del analista y en particular de enseñante en su seminario como un ejercicio al estilo socrático, es decir, como un maestro dialéctico, desde la mayéutica, haciendo parir ideas, desde un lugar de interrogación, como alguien que desde una posición de aparente no saber empuja a su interlocutor a la producción de su propio saber. En este seminario y en particular en esta lección hay un cambio sutil de su posición respecto a la forma como piensa su enseñanza, ahora como analizante, posición que según Cosenza se mantendrá hasta el final. Nos señala que si no se enseña desde esta posición, no se trata de una verdadera enseñanza en el sentido analítico, sino de la transmisión de un saber hecha bajo la forma de transmisión del saber universitario. Esta postura del saber universitario puede englobarse en la frase, bajo las preguntas correctas, cualquiera puede responder. Perspectiva que podremos llamar clásica de la universidad y que será contrastada por la forma que la universidad tomará luego. Hay en Lacan una crítica sobre el lugar de la universidad, sobre lo que ha hecho en los últimos tiempos, sobre cómo la transmisión de un saber, o mejor, la producción de un saber, ha sido por lo menos desechada, dejando a la universidad en un estado de incapacidad respecto a su función. La universidad, según Lacan, ha perdido el brillo inicial, su novedad, al igual que su oficio. Es en este sentido que Lacan trae un comentario sobre un artículo de Jean-Paul Sartre. En él, Sartre se lanza en contra de una ley que se estaba tramitando por esos días. Dice el texto de Jean-Paul Sartre. La ley Ford, creo que se dice así, no es una tentativa del gobierno por satisfacer las reivindicaciones de los estudiantes. Ella es, al contrario, una manera de presentar permanentemente las fuerzas del orden en la universidad. Esto no lo trae así la cita puntual Lacan en la lección, pero es como una cita que yo extraje de ese documento, que es precisamente pues el que critica a Lacan. Al parecer, Lacan no está de acuerdo con el tinte ideológico de estas palabras. Más allá de la intención del gobierno con dicha ley, lo que lo puso furioso, según sus propias palabras, es el carácter del artículo. Lacan no está en contra de la protesta, él mismo lo dice. Incluso no está en contra de ninguna de sus formas, aunque sean las más extremistas. Lo que lo molesta es que precisamente lo que deja por fuera de la discusión el señor Sartre es el lugar de la universidad en esta cuestión, es decir, su lugar de enseñanza. Entonces nos dice, la universidad no era capaz de cumplir su función. Por eso nos trae el discurso de Sartre, donde se hace evidente que tratando de emancipar a los jóvenes, excitarlos a la violencia, en lugar de un tratamiento por la vía del lenguaje, se deja en evidencia que la universidad como lugar de enseñanza ha sido transformado, motivo por el cual para Lacan el pensamiento de Sartre no va más allá de ser el de un bufón. Palabras fuertes que dan cuenta del malestar de Lacan respecto a la posición de este autor sobre lo que intenta provocar. Dice Lacan, resulta curioso que se experimente la necesidad de alentar tanto a los jóvenes a precipitarse contra los obstáculos que se les ponen delante. En suma, a ir al matadero, y un matadero completamente mediocre. Ya algo similar había señalado Lacan en su última clase del seminario anterior, justo en pleno estallido social, en pleno mayo del 68, donde se acoge a la protesta al dejar su seminario, pero señala que el lugar del psicoanalista no serán las calles, sino pensando por qué los jóvenes son susceptibles a estos discursos emancipatorios. Y esto que nos dice a los psicoanalistas sobre el malestar estructural, sobre la relación con el partener sexual. Por eso se plantea el problema de la enseñanza del psicoanálisis en la universidad,
cuya particularidad es producirse desde una perspectiva que no es precisamente la del discurso universitario, aunque dentro de la universidad. Ya Freud se había ocupado de este tema, exponiendo que si bien la universidad no forma analistas, sí le haría bien a la universidad aproximarse al psicoanálisis. Una formación médica, por ejemplo, se vería bien recompensada si tomara elementos del psicoanálisis para su comprensión, tanto del malestar como del tratamiento. Lacan, por su parte, no se muestra distante en este último punto sobre los efectos del psicoanálisis en la universidad. Se plantea preguntas respecto a los asistentes a su seminario, considerando que hay tres tipos. Los primeros serían sus patrones, aquellos que saben para dónde va, qué es para quienes está dirigido su seminario, digamos los psicoanalistas. En segundo lugar están los que tienen una idea de para qué sirve el trabajo de Lacan y que lo insertan, dice él, en otro texto o en otro contexto. Estos son los que hacen parte de la universidad. Y luego están los que ven, sin saber a dónde va, los que dan una dimensión obscena a la cosa. Porque digamos a esta altura de sus seminarios ya había mucha gente que iba a los seminarios de Lacan y eso le hace mucho ruido a Lacan, ¿cierto? Como la fama que está adquiriendo y pues él dice que eso tal vez no tenga muchos efectos a largo plazo. Si nos quedamos con los segundos, los que insertan el trabajo de Lacan en otro texto o en otro contexto, es claro que Lacan está de acuerdo con Freud respecto a lo que el psicoanálisis puede aportar a la universidad. Incluso cree que su seminario tiene efectos, pues hay algo en lo nuevo que pasa en la universidad estrechamente relacionado con lo que hago como trabajo, dice Lacan. Por otro lado, no deja de preguntarse sobre lo que puede transmitirse, en particular a los psicoanalistas, aquellos para los cuales trabaja, y las implicaciones que tendría su enseñanza desde la universidad. Aquí reside la paradoja de la transmisión de la enseñanza del psicoanálisis. Es un problema de estructura de discurso. No es la universidad en sí misma, es el lugar que ocupa el saber y a qué saber se refiere. Entonces, respecto al saber, creo que Lacan hace una diferencia entre lo que sería la noción que podríamos llamar clásica de la universidad y en lo que luego se ha convertido. Respecto a la primera, hay referencias en las primeras páginas. Abro comillas, si nos ubicamos desde el punto de vista de la calidad, del brillo, del destello histórico, es verdad que no tomaba desde hace algún tiempo un giro particularmente brillante, pero en fin, había islotes que se sostenían aún muy bien. Hasta ahí la cita. Hay en el tono de Lacan un cierto respeto, me parece a mí, por la universidad clásica y por cierta función tradicional que respondió al empleo de diversas funciones relativas a la función del saber. Algo cambió, dejó de estar a la altura de ciertas exigencias sociales y se dio una alteración en la relación de la universidad con el saber y por consiguiente con el poder. Creo que esto se puede pensar con los discursos. Miremos, por ejemplo, el discurso del amo. Entonces, acá traigo el discurso del amo. Acá, efectivamente, el saber está en este lugar, que es el lugar del esclavo. Este sería el lugar del amo. ¿Ustedes ven el mouse cuando yo muevo la flechita? Excelente. Y entonces, acá, desde el discurso del amo, es el saber el que va a producir algo. En cada discurso, el lugar del saber marca una forma particular de experiencia. Respecto a este discurso, en su siguiente seminario, el 17, Lacan dice, antes de saber si el saber se sabe, si se puede fundar un sujeto en la perspectiva de un saber totalmente transparente en sí mismo, es importante saber aclarar el registro que originalmente corresponde al saber hacer. Creo que esta es la noción clásica de la universidad, a la que Lacan, a mi juicio, no juzga tan severamente. Entre otras cosas, porque me parece que esta perspectiva, la del amo, donde el saber está en el lugar del esclavo, es la misma experiencia socrática, donde se puede traer en medio de un banquete a un esclavo y hacerle producir un saber, tal y como nos los cuenta Platón. En cambio, la crítica de Lacan por el lugar de la universidad ha venido a ocupar, y es evidente en esta lección, en
desde el primer apartado cuando habla de Sartre, y si lo revisamos a la luz de este seminario 17 con los discursos, el saber ya no es el esclavo, se encuentra en el lugar del amo. Acá hay una movilización entre este discurso del amo, donde está en el lugar, digamos, del esclavo, y acá, donde el saber está en el lugar del amo. ¿Y eso qué implica? Dice Lacan en este seminario El reverso del psicoanálisis. Lo que ocupa el lugar que provisionalmente llamaremos dominante aquí es esto, S2, cuya característica es ser, no saber de todo, no estamos en eso, sino todo saber. Entiéndase lo que se sostiene en el hecho de que no es nada más que saber y que se llama en lenguaje corriente burocracia. En esta lección, Lacan, en esta, pues la que estamos trabajando hoy, la del 39 de fiebre, en esta lección Lacan todavía no articula la crítica contra la universidad llamándola burocracia, pero sí señala el hecho de haberse perdido respecto a la función del saber y del poder. Así lo entiendo cuando dice Lacan, quizá no se ha percibido lo suficientemente pronto que la revolución con mayúscula está ligada a algo nuevo que apunta hacia cierta función del saber y que lo vuelve, a decir verdad, poco manejable de la manera tradicional. Así las cosas, el capitalismo sería semejante a esta nueva forma de la universidad, o por lo menos servirían para lo mismo, pues señala Lacan que el capitalismo cambió por completo las costumbres del poder. El capitalismo introdujo algo que nunca se había visto, lo que se llama el poder liberal. ¿Qué es este poder liberal sino la burocracia? De esta misma manera se puede pensar la relación del capitalismo y la ciencia, siendo la ciencia otra forma del discurso universitario. Y entonces traigo esta cita. El capitalismo reina porque está estrechamente unido al ascenso de la función de la ciencia, solo que incluso este poder camuflado, este poder secreto, y cabe agregar anárquico, quiero decir dividido contra el mismo, y esto sin duda por ir de la mano del ascenso de la ciencia, está ahora tan desconcertado que no da pie con bola, porque pese a todo del lado de la ciencia ocurre algo que supera sus capacidades de dominio. Dejemos entonces hasta aquí el saber en la universidad y pensemos el saber del que habla Lacan respecto a su enseñanza. Lacan dice que hace lo que hace el analizante, es decir, trabajar. Por lo tanto, dentro de su metáfora obrera, como él mismo la llama, desde el lugar del esclavo. Pero, ¿por qué es el analizante el que trabaja? Entonces, hablemos de esta dimensión del trabajo. Lacan va a decir que su ejercicio de enseñanza, que lo que allí sucede es un trabajo, que tiene toda una cadena de producción y que precisamente el éxito de su seminario es que sería un espacio de trabajo donde él es el trabajador y los asistentes pueden ver. Dice Lacan, no es tan común tener la oportunidad de ver a alguien hacer su trabajo. Cuenta una anécdota sobre una visita que hizo a Fiat, donde es evidente que cada uno de los trabajadores desconoce qué y para qué lo hace. En esta dimensión del trabajador, dice Lacan, esta metáfora obrera, hay tres tipos de asistentes a su seminario, como ya señalé en el apartado anterior. Los primeros serían sus patrones, aquellos que saben para dónde va, los psicoanalistas. Y pongo entre comillas ese saber para dónde va, porque no estoy tan seguro que ellos lo supieran realmente. Es posible que fuera parte del juego irónico que Lacan le da a muchas de sus expresiones. En segundo lugar, están los que tienen una idea de para qué sirve el trabajo de Lacan y que lo insertan en otro texto o en otro contexto. Estos son los de la universidad. Y por último, los que no saben nada, pero van a ver, los mirones. Considero que esta estratificación que hace Lacan, esto hace parte de su trabajo. La propone así para darle orden a esa cadena de producción donde él se ubica como trabajador, como obrero. Desde el inicio de este seminario, Lacan ha tomado referencias de Marx para explicar cómo su trabajo es en efecto una producción material, digamos una producción material de saber.
Y aquí es donde se inserta Lacan transformando el lugar de enseñanza en su seminario, pues no se ubica como analista, sino como analizante. Él mismo lo señala cuando refiriéndose a los psicoanalistas dice: lo que resulta absolutamente abusivo de mi modo de trabajar para ellos es que hago en suma lo que hace el analizante. Si lo que hace Lacan es lo que hace el analizante, entonces podemos afirmar que el analizante trabaja. Esto es un cambio importante respecto a su enseñanza y respecto a la clínica. Pensemos por un momento lo que esto implica a propósito de la interpretación. Partamos entonces de los términos analizado y analizante. Para algunos psicoanalistas, incluyendo a Freud, la pareja del analista era el analizado o analizando. En suma, una voz pasiva en términos lingüísticos. Y que en relación con esta metáfora obrera que nos trae Lacan, podemos decir, no trabaja. Es alguien que solamente trae material. Incluso es el material mismo de trabajo. Es el insumo con el cual trabajará el analista. El lugar entonces del analizado es el de la pasividad, incluso respecto a su propio inconsciente. Podríamos decir que desde esta perspectiva el único lugar posible para el analizado visto desde la transferencia es la aceptación ciega de las interpretaciones del analista. Tiene usted toda la razón, será la clara evidencia de la cura. Por otro lado, tenemos la propuesta de Lacan, quien bajo el término de analizante nos lleva a pensar en alguien puesto en un lugar totalmente distinto al del analizado. Cuando habla de analizante, no hace alusión a alguien que solamente trae un material. Podríamos proseguir con la metáfora y señalar que el analizante es el obrero. En esta cadena de producción cumple con una doble función: ofrecer el material y al mismo tiempo trabajar con él, hacer algo con eso. Esta perspectiva del análisis tiene precisamente todo para ser satanizada por los analistas de su época, porque decir que el analizante trabaja en su análisis inmediatamente plantea la pregunta por la función del analista. Si el analizante es el que trabaja, entonces, ¿qué hace el analista? A propósito de esta diferencia entre analizado y analizante, traigo la siguiente anécdota. Hace poco, hablando con un practicante de la universidad, me cuenta la experiencia con una consultante que al parecer se hacía o se generaba lesiones en la piel por el placer que le producía ver correr la sangre. Luego, cambiando de tema, habla de su familia y de cómo siente que hay una imposición sobre ella respecto a los lazos de consanguineidad, es decir, lazos de sangre. Acá hay algo que el practicante escucha, algo que en términos significantes podríamos decir que se repite. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con esas repeticiones? La respuesta técnica, si es que hay una, es interpretamos. Pero esta interpretación estará enmarcada, queramos o no, en la concepción del trabajo analítico que se tenga, y por consiguiente estaremos frente a un analizado o frente a un analizante. Es decir, habrá alguien que tendrá que trabajar con eso. Si estamos frente a un analizado, entonces tomaremos esos significantes como material. Tendremos que producir algo al respecto y así se lo devolveremos a quien los ofrece. En cambio, si nos encontramos frente a un analizante, la función del analista será otra. Será la de mostrar esa repetición, en este caso la sangre, sin que la subjetividad del analista salga como comprensión del caso. En conclusión sobre este punto, hay un cambio radical al pensar que el analizante es un obrero y que es él quien trabaja. Y este cambio tiene profundas implicaciones en la ética del psicoanálisis. Retomo la lección. Respecto a su visita a la fábrica de Fiat, Lacan la trae precisamente para preguntarse, finalmente, ¿para qué sirve todo esto? Esta es una pregunta con un doble propósito. Por un lado, la pregunta apunta a la función del capitalismo y sus objetos. Por el otro lado, esta referencia es una metáfora respecto al trabajo y respecto a su seminario, al lugar que ocupan sus asistentes y él mismo dentro de esa cadena de producción. Hay una relación entre capitalismo y psicoanálisis, presente desde el principio de este seminario. Esto, como ya dije, es un efecto de la lectura que hace Lacan respecto a Marx,
una relación sostenida en la noción de plusvalía, que Lacan transformará en plus de gozar. Abro comillas. No es que yo diga que el capitalismo no sirve para nada. No, el capitalismo sirve justamente para algo y no deberíamos olvidar. Son las cosas que produce las que no sirven para nada. El capitalismo sirve para que quede un plus. Es decir, el capitalismo hace existir el plus de gozar igual que el inconsciente. Es por eso por lo que no conviene olvidarlo. Dice Lacan, el patrón sabe lo que hace el obrero, en el sentido de que le reportará beneficios. Paradójicamente son las cosas que produce el capitalismo, digamos sus objetos, los que no sirven para nada. ¿Por qué el capitalismo sí sirve pero sus objetos no? Porque estos objetos, las cosas que produce, intentan tapar la falta, intentan ubicarse en el lugar del objeto A. El trabajo de Lacan también se relaciona con ese plus de gozar, está en proporción a él, pero desde una perspectiva diferente. ¿Quién se queda con esta plusvalía y qué hace con ella? Creo que por eso Lacan es tan insistente hasta el final de la lección con el asunto de que alguien diga algo sobre lo que allí tiene lugar. Dejo hasta aquí mi comentario y muchas gracias. Muchas gracias, Milton. ¿Alguien quiere participar haciendo alguna pregunta, algún comentario respecto a esta sesión del seminario o alguno de los comentarios que ha hecho Milton? Beatriz. Buenas noches, Milton. Muchas gracias. Yo de tu exposición me quedé con dos puntos fundamentales. Uno, la preocupación que tiene Lacan sobre la transmisión. Y me quedé con él porque Lacan, en una conferencia que dicta en la universidad, en una de estas conferencias en Estados Unidos, no recuerdo en cuál de ellas es, dice lo siguiente, aquí la tengo abierta la conferencia. Él dice que debo decir que sobre eso me interioricé y eso, por eso que hice mi proposición, la que instaura lo que llamamos el pase, por el que hice confianza a algo que llamaría transmisión. Si hay una transmisión en psicoanálisis. Tal como llego a pensarlo ahora, el psicoanálisis es intransmisible. Esto es bien fastidioso. Es fastidioso que cada psicoanalista sea forzado, ya que hace falta que sea forzado a reinventar el psicoanálisis. Estos dos pequeños párrafos de esa conferencia en la universidad a mí siempre me han llamado mucho la atención porque parecerían contradictorios con lo que él está tratando de hacer en esta lección que trajiste hoy, Milton. Pues hacer una transmisión del psicoanálisis, hacer una enseñanza, y entonces es como si uno se preguntaría, como si Lacan, a pesar de saber que el psicoanálisis es intransmisible, hay que hacerlo, hay que intentar hacerlo. Ahora, habría una pregunta. ¿Qué será lo que es intransmisible del psicoanálisis? ¿Su corpus teórico o lo que es la experiencia analítica? Que creo que me parece, como él viene hablando de lo que espera de los analistas que van al pase, creo que más se está refiriendo es a que la experiencia analítica, la experiencia del análisis es intransmisible. Esto pues me parece a mí que abre un abanico de preguntas sobre muchas cosas, ¿cierto? Sobre qué es la enseñanza, si en la enseñanza tiene que ver la intención también del psicoanálisis, porque la enseñanza es más la extensión,
Y bueno, cosas que nos hemos venido preguntando hace mucho tiempo en nuestra escuela. Pero hay una cosa que me parece que Lacan dice que también es interesante, sobre todo como por la ética en la enseñanza. Tú tocas algo de eso, Milton, y es que el analista enseñante, digámoslo así, es más un analizante. Eso lo precisaste muy bien. Es un trabajador analizante y eso también me parece muy enigmático. Me parece que podríamos como discutir un poquito qué es eso de estar en posición de analizante para la enseñanza, por un lado, ¿cierto? Y yo tendría dos preguntas, Milton. ¿Tú crees que hay analizados con estas premisas? Si crees que hay analizados, ¿qué sería un analizado? En nuestra escuela, por lo menos. Eso te lo pregunto. Y no entendí muy bien, Milton, tal vez me distraje en algún momento cuando hablaste sobre la cambio de perspectiva de que el analizante sea un obrero. Quisiera como que me aclararas eso, en qué consistiría ese cambio de perspectiva, para discutir después, si no hay más preguntas ahorita, discutir un poco qué es lo que hace el analista, si el que trabaja es el analizante, que discutiéramos un poco sobre eso, pero ahorita, ¿sí? Por ahora esa preguntita que te hago. Muchas gracias. Bueno, eh, sobre la primera pregunta de si creo que hay analizados, yo no la sabría responder, pero creo que sí sería una pregunta que cada uno desde su práctica debería responderse, ¿cierto? O sea, ¿qué hace uno en términos éticos con eso que viene de parte del paciente? Y lo digo precisamente en relación a la anécdota que traigo, porque lo que uno encuentra es que en estos jóvenes que están aprendiendo el psicoanálisis y que están interesados por el psicoanálisis, eh, incluso pues en uno que puede llevar un poco más de tiempo, no es tan fácil muchas veces ubicarse en ese lugar y dejar que sea el analizante el que trabaje, ¿cierto? Y entonces uno se ve, digamos, tentado a ofrecerle explicaciones de algún tipo al paciente y eso, pues algunos lo llaman psicoeducación, ¿cierto? Freud mismo ah, advierte sobre los efectos que eso tendría. Entonces, si yo creo que hay analizados o no, yo creo que esa sería más bien una pregunta ética que cada uno debe hacerse, ¿cierto? Respecto a su práctica, ¿qué tanto aquel que asiste a su consulta está realmente en el lugar del analizante, es decir, es él el que trabaja o, o no se le permite trabajar, ¿cierto? Porque ese trabajo implica efectivamente un tiempo, ¿cierto? Que es el tiempo lógico del inconsciente y entonces, pues, que tanto se permita en la clínica de cada uno trabajar desde ahí, es decir, permitirle al paciente que se transforme en analizante. Creo que esa es una pregunta ética eh, que vale la pena plantearse de vez en cuando. Eso respecto a esa pregunta. Mm, y la otra que me hacías era sobre que se me perdió un poco. Te lo repito, Milton, es que yo Sí. te escuché decir que había un cambio en la concepción de que el analizante es un obrero. Ah, sí. Entonces no sé si te entendí eso Digamos que lo que hice fue esa misma inversión que hace Lacan en algún momento, ¿cierto? Y entonces, si él dice que lo que él hace es lo que hace el analizante y lo que él nos muestra todo el tiempo en esta lección es que lo que él hace es trabajar, es que él está en el lugar del obrero. Entonces, yo hago ahí como una especie de silogismo aristotélico y entonces
si lo que hace Lacan es lo que hace el analizante y lo que hace Lacan es trabajar, entonces lo que hace el analizante es trabajar, ¿cierto? O sea, el analizante estaría en el lugar del obrero. En ese sentido, pues de esa metáfora que trata de hacer Lacan con respecto a qué es lo que hace él en su seminario en el lugar de analizante, y entonces, pues yo parto de ahí para pensar que el analizante entonces sería el obrero, ¿cierto? El que trabaja, lo cual pues nos lleva entonces a la otra discusión y es entonces cuál es el lugar del analista, ¿cierto? Si es el analizante el que trabaja, ¿cuál es el lugar del analista? Que creo que lo retomo en algún punto cuando Lacan señala que eso es precisamente como lo que le genera ampolla, ¿cierto? Lo que genera malestar a los psicoanalistas de su época, que él se ubique en ese lugar. Y creo que señalar pues que el analizante es el que trabaja también es algo molesto para los psicoanalistas de su época, precisamente porque nos lleva a pensar con lo que nos decías ahora en lo intransmisible del psicoanálisis. Estaba leyendo hace poco un texto de Colette Soler, no recuerdo cuál es, y ella dice que respecto al psicoanálisis, eh, Lacan se dedica mucho a hablar sobre el lugar del analizante en principio, ¿cierto? Eh, y digamos que con respecto a la técnica del psicoanálisis, desde Freud con el asunto de la asociación libre, hay como algo más o menos claro de qué es lo que hace el analizante, pero no está tan claro qué es lo que hace el analista. Yo creo que parte de eso intransmisible del psicoanálisis y lo que decías que hay que reinventarlo cada vez es un poco eso, porque es un lugar esquivo, ¿cierto? Es un lugar, es una función que no siempre, que no se puede dar por sentado, ¿cierto? Lo que hace el analista, a diferencia de otras perspectivas, por ejemplo, que traten de abordar eh, y de producir algún tipo de cura, eh, uno podría pensar que es mucho más claro lo que, por ejemplo, un psicólogo debe hacer, ¿sí? ¿Cuál es el lugar del psicólogo? Mientras que el lugar del analista no es tan claro en la medida de que no hay unas orientaciones precisas. Al psicólogo se le dice, haga esto, ¿cierto? Diga esto, están estas técnicas, estos son los manuales y así tiene que operar usted. En cambio, desde el psicoanálisis, eso no está tan estructurado. Y no es que no esté estructurado porque no se haya pensado, ¿cierto? Sino porque hay algo ahí que pienso yo que es intransmisible. Yo puedo decirle algo discutir con Milton algo, Sebastián, sobre eso que él acaba de decir. Yo creo, Milton, tú trajiste dos discursos de los cuatro, trajiste el del amo y el universitario. Pudiste traer el del analista, donde es clara la posición del analista. El analista trabaja desde el lugar de agente, como semblante de objeto A. ¿Y eso qué implica? Implica que el analizante trabaja con la asociación libre en el intento de la producción de un decir que el analista va a aprovechar para su trabajo, que es la interpretación. Por eso es que el tema de la interpretación es tan importante, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que nos toca estar como analizantes, estar mirando todo el tiempo? Y te preguntaba si creías que había un analizado, porque siguiendo este comentario de Lacan, donde él siempre se sitúa, en muchos lugares, él siempre se sitúa como analizante, me parece a mí que nos está dando una idea de que no hay que en el psicoanálisis no hay un analizado, al menos para la transmisión no la hay. Que si bien él habló de final de análisis, habló del pase, nosotros tenemos el dispositivo que hace nominaciones de AE. Eso no es digamos, un sello de un analizado, es decir, entendido como terminado, ¿ya? Porque el inconsciente siempre va a estar él solo trabajando.
Y el inconsciente pensado en los dos términos, en términos de lenguaje y en términos de real. Siempre va a estar ahí trabajando, ¿ya? Eso por un lado me parece a mí. Y por otro, que la posición de analizante que invitaba pues a como que la pensáramos, es porque el psicoanálisis es una disciplina no acabada, y no es no acabada porque nos haya faltado estudio, investigación, no, es porque yo creo que per se, estructuralmente, no es posible que sea acabada, porque es una disciplina en devenir a causa de la falta que la constituye, ¿sí? En el corazón de todo. Entonces creo que por eso no hay el analizado, por eso no hay la transmisión total, y que Lacan invita entonces a estar siempre en la posición de analizante, es decir, de pensar el psicoanálisis, pensar la teoría desde la clínica, pensar la clínica de la teoría. Por eso me parece, aparentemente esta lección no tenía como mucha razón de ser en este seminario, pero me parece fundamental. Me parece como un gran paréntesis muy, muy importante, sobre todo por eso que tú recalcas, Milton, por lo ético que está en juego, que es lo que me parece más importante. Gracias. Gracias a ti, Beatriz. Yo también aprovecho para hacer un comentario a esto que comentas, que me parece tan interesante a propósito de esto que Milton nos presenta, porque eh, lo que yo pienso es que finalmente el analizante trabaja con un saber, pero trabaja con ese saber precisamente para que él sea testigo de cómo ese saber fracasa. Entonces tiene finalmente, digamos que lo fundamental no es el saber puesto, digamos, como objetivo, sino el testimonio del fracaso de ese saber una y otra vez, que es lo que relanza el inconsciente en cada uno de los encuentros con el psicoanalista. Entonces es un trabajo con el saber que siempre produce ese fracaso para relanzarse, eh, y eh, digamos a la espera de que ese fracaso precisamente produzca algo, ¿no? Que el analizante pueda con ese fracaso eh, hacer de eso algo más que la búsqueda de un nuevo saber. Pues es como le- eh, lo que pienso en relación a esto que se viene diciendo. Y en ese sentido, pienso que Lacan está como analizante dando cuenta de ese fracaso de la transmisión, lo que es poner el dedo precisamente en eso que no pasa a nivel del saber. Mientras que, por ejemplo, en la universidad, en tanto el saber ya está domesticado, ahí se juega un saber que funciona bien y sirve para las preguntas que se plantean al interior de la universidad. Entonces, digamos, hay unas preguntas a las cuales les corresponde un saber que sí funciona. Entonces, la universidad se encarga de que el saber funcione de la manera correcta, este, y que finalmente pueda ser útil. Yo pienso que la universidad, por ejemplo, la enseñanza del psicoanálisis pretende eso. O sea, hay alguien que sufre y entonces hay un cierto saber que responde por ese sufrimiento para que ese sufrimiento sea extirpado, aniquilado, para que puedan haber cambios o lo que sea. Entonces es un saber que se vuelve útil, puede volverse técnico, pues incluso. Eh, Mientras que efectivamente en el análisis el analista no puede enseñar nada porque finalmente de lo que se trata es que el saber del analizante se tope con ese fracaso una y otra vez, que él mismo produzca ese fracaso y que ese fracaso en la forma particular que va tomando, en la forma singular, vaya generando como una cierta novedad, una cierta transformación en el sujeto, etcétera. Entonces, es como si el saber quedara desplazado. Eh, entonces, es como si no tomara como el lugar central
en medio de lo que es el proceso psicoanalítico, pero también pienso que no toma el lugar central en lo que Lacan está tratando de hacer, porque eso introduce como una paradoja. Lo que se enseña es un saber, pero se espera que ese saber produzca algo más, quitándolo del lugar central y que sea ese algo más lo que pueda pasarse. Es como la intención de lo que creo que trata de hacer Lacan. Diana, tú tienes una pregunta. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias, Milton. Quería yo intervenir en relación a esto del saber. Es que yo pienso que no solo del saber, sino que a mí me llamó también la atención esa analogía que él hace con lo de la fábrica de Fiat, que él estuvo en Japón, creo que fue, y la visitó. Pero él dice, y tú lo trajiste, Milton, él dice, el obrero se encarga solo de una pieza y no sabe esa pieza dónde encaja y hace y yo pienso que en esa analogía él trae la repetición, o sea, hace lo mismo, pero él no logra tener la idea de esa pieza, cómo interviene el engranaje completo de la situación. Y yo creo que es ahí donde él hace el llamado a los analistas a que lo interroguen, porque él en esta lección es muy enfático, o sea, hagan preguntas. Estoy enfermo, 39 de fiebre, estoy trabajando, y haga preguntas que yo pienso que también es Beatriz lo nombraba en relación a la interpretación, o sea, no es que el analista no haga nada. O sea, el analista no tiene no produce ese saber, el que lo produce es el analizante, el que está allí. Pero con la interpretación hay algo que hace como un punto y que tiene un efecto, yo no sé si de saber, pero sí tiene un efecto para el sujeto, porque es como que está desconectado, es una cosa que se repite y que se repite y que él no logra encajar allí. No sé ustedes qué piensan. Diana, qué interesante porque a mí me parece que lo que produce el analizante, incluso mirando el discurso del analista, no es un saber, sino unos significantes que comienzan a quedar ahí como sueltos un poco. Podríamos pensar como esas piezas de los autos de Fiat, ¿cierto? Entonces cada uno produce unas piezas, pero no sabe muy bien eso cómo funciona en el engranaje. Y entonces lo que tú decías me hace pensar de pronto un poco en eso, ¿cierto? Lo que va produciendo el analizante son esos significantes amo y luego tiene que mirar a ver cómo hace algo con eso. Y eso lo anudo con lo que estaba diciendo Sebastián, precisamente porque en el discurso del analista, como él decía, y estoy de acuerdo, el saber está desplazado, porque precisamente lo que hay ahí es un fracaso, una imposibilidad en la transmisión. A propósito de las piezas del carro, ¿cierto? Hay una pieza que se llama la transmisión. César, también tienes un comentario. Sí, buenas noches. Buenas noches, Sebastián, Milton. Buenas noches y para todos y todas buenas noches. Yo iba a tocar un punto que tiene que ver o la pregunta mía gira en torno al lugar del acto allí en ese escenario, ¿cierto? Específicamente lo pensé porque Lacan termina su seminario 15, que es del acto psicoanalítico, y en este seminario 16 va a dedicar una clase posterior a la que se presenta hoy, ¿cierto? A la que se comenta hoy, posterior, que es titulada en Paidós las paradojas del acto, ¿sí? Entonces me llamó mucho la atención cómo Lacan habla o se habla o habla a otros desde ese lugar en donde él se nombra como analizante, ¿sí? Y eso me llevó a pensar en esa otra frase de Lacan, que es: el analista se autoriza de su acto, ¿sí? Entonces, ese giro que da Lacan ubicándose como analizante tiene también consecuencias, ¿sí? Y como
y como se discutía ahorita, el lugar de la interpretación también yo la he entendido del lado del momento de interpretación del analista, pero del momento de interpretación también del analizante, ¿sí? Y si pensamos la interpretación como una de las, no sé si decirlo así, de las modalidades del acto, o incluso el acto propiamente dicho, del lado de la interpretación, eh, la pregunta entonces sería el lugar del acto para ese lugar analizante. Si tenemos en cuenta que Lacan ha dicho, el analista se autoriza de su acto, ¿sí? Si va por la vía de la interpretación, entonces si Lacan da ese giro y se ubica del lado del analizante, podríamos pensar allí el lugar para el acto. Pues es como el interrogante pues, que me surge en este momento. No sé cómo lo piensas, Milton, o cómo lo piensan pues, los colegas. Muchas gracias. Gracias, César. Pues a mí me parece que tú vas introduciendo como una respuesta afirmativa, ¿cierto? Con el comentario que vas haciendo. Como que efectivamente hay algo en el acto ahí, digamos, como un acto analizante, ¿cierto? Que sería, no sé, lo que pasa es que creo que uno puede correr el riesgo de comenzar entonces a tomar una metáfora, ¿cierto? Que hace Lacan como esta del lugar del obrero y entonces sacarle hasta los tuétanos. y, y pues no sé qué tan beneficioso sea eso, pero pues si pensamos que hay algún acto en términos del analizante, a mí se me ocurre pensar el acto de producción precisamente de esos significantes, que es un acto que está atravesado precisamente por la interpretación como eso que viene de parte del analista, pero que además tiene que tener un complemento por parte del inconsciente, ¿cierto? Porque no es la interpretación algo que simplemente ofrece el analista, es algo que se complementa digamos, con el efecto que eso tiene para el analizante. Y no sé si ahí podríamos seguir pensando en esa idea de acto que tú estás proponiendo, César. Beatriz, En el seminario 15, el acto psicoanalítico, Lacan define el acto de manera muy sencilla y muy contundente. Es algo que hace que un sujeto no sea lo mismo en un antes que en un después. Y es justamente el paso del analizante al analista. Así define él el acto analítico. El paso del analizante al analista. No estoy muy segura que Lacan llame acto, me tocaría volver a revisar, pero que llame acto lo que hace el analista en el seminario 15. Lo que hace el analista es la interpretación, pero el acto es el paso de analizante al analista. Es como yo he entendido pues en el seminario 15. Y me parece que a partir de esta discusión me quedo pensando, por lo menos para mí, en dos preguntas como para desarrollar, y es qué quiere decir el S2, el saber, en el lugar de la verdad en el discurso analítico. ¿Qué es el saber en el lugar de la verdad? ¿Qué es ese saber? Máxime cuando en la parte de abajo del discurso no hay una relación directa entre los S1 producidos y el S2. Entonces creo que eso es una deuda que tenemos para esclarecer acá. E insisto, me parece que es muy importante pensar lo que quiere decir que el analista Lacan en su transmisión está en el lugar de analizante. Que eso me parece que tiene un alcance más amplio de lo que nosotros alcanzamos como a plantear acá y que me parece muy importante porque es el punto que capté que Milton traía como lo ético, no del analista en el acto, no, sino lo ético en una escuela, por ejemplo, porque hay una ética de la transmisión, me parece a mí.
de quien se toma la palabra para transmitir. En una escuela creo que hay un asunto de ética también, en qué posición se pone, en posición de amo, en posición universitaria, en posición histérica, o en qué posición. Ahí ya los discursos no nos sirven, porque Lacan nos dice que es en posición de analizante, y no hay un discurso del analizante. Fíjense pues, no hay como agente el discurso del analizante, no hay. Entonces eso nos toca como pensarlo un poco más, me parece a mí, a partir de esto que él nos trae en este momento, y que, repito, él en muchas partes habla de eso. Beatriz, pero yo creo que el comentario que hacía Sebastián ahora apunta un poco, nos puede dar luces a ese respecto de qué implica SS2 en el lugar de la verdad, ¿cierto? De la imposibilidad frente al discurso. Porque, o sea, como se lo entendía Sebastián, que me pareció muy bacano, es como cuando se relanza el trabajo en el análisis, es porque precisamente el saber no es suficiente. No hay un saber allí realmente que pueda ser total, y por eso está en ese lugar en el que finalmente no funciona, ¿cierto? Es el lugar del inconsciente. Entonces, el saber siempre se supondrá del lado del inconsciente, y en ese sentido es incompleto y se relanza nuevamente al trabajo. Pero ahí la pregunta, Milton, sería ¿qué entendemos cuando enunciamos las cosas así? ¿Qué entendemos por la palabra saber? ¿Ya? Porque para Lacan, en el seminario 20, el saber son S1 desilvanados, deshilachados, despegados. No es un saber que lleve a un sentido o una significación más bien. Es un saber con el sentido de lo real. Entonces, por eso digo yo que habría que mirar un poquito más como ese asunto. Para mí no es muy claro, no es muy claro. Es verdad que es un fracaso en el sentido de un saber como significación, pero no es un fracaso en el sentido de un saber real, del inconsciente real. Eso habría que mirarlo. Sebastián, hay una nota que puso Aldemar. Yo le di una respuesta, pero me parece que es interesante lo que él plantea para decirlo. Sí, dice Aldemar que según lo que comentaba Beatriz cuando hizo su intervención sobre analizados o no, ¿qué se podría decir de un fin de análisis? Hay coordenadas para hablar de ello. Se me ocurre entonces de los análisis interminables, decía Aldemar. Y la respuesta que le dio Beatriz, y que seguramente ahorita nos la amplía un poco más, dice: muy interesante Aldemar, el fin viene por la caída del sujeto supuesto saber, pero no el fin del saber como un absoluto adquirido. También por eso se habla de finales en plural. Sí, no sé si Aldemar quiere decir algo más, porque es verdad, Lacan habla de final de análisis, distinto a Freud. ¿Se acuerdan de análisis terminable e interminable? Freud encuentra un tope para pensar el final. Lacan puede resolverlo, y me parece a mí que la forma como él lo resuelve es por la noción de sujeto supuesto saber, que abre tanto la transferencia como la cierra y da un fin. Y en ese sentido es claro que entonces el final no es porque se dice una última palabra, no es porque se extrae el S1 último, no es porque el rasgo unario pasó pues al saber como significación, sino porque hay una caída ya del sujeto supuesto saber, donde ya no va más la posibilidad de asociación, lo cual no quiere decir que se obtuvo el todo del saber inconsciente, porque lo que se encuentra es todo lo contrario. Lo que se encuentra es, como Lacan dice, una sombra espesa, que es lo que los AED intentan hacer pasar con los pasadores al cartel del pase, una sombra espesa que queda ahí, inabordable, imposible de capturar. Lo conocemos de otra manera: represión originaria, la cosa, dice Lacan, a lo que no hay ningún acceso, y que por lo tanto la asociación libre pues para. Ahora hay una cosa,
los analizantes que terminan su análisis pueden volver a análisis, porque no. Si hay algo de lo real que emerge y angustia, por ejemplo, ¿por qué no? Conocemos casos. La analista que acaba de morir, en su testimonio, contó cómo ella, después de terminar un análisis, retornó por la emergencia de la angustia a partir de un asunto real. Es un ejemplo, pues, que tengo. Lo traigo acá porque por el impacto de la muerte de ella ha venido a cuento el asunto, pero bueno, así muchos. Mejor dicho, el final no puede ser pensado como un ideal, ni como un estándar, ni como una sola forma. Hay finales, hay formas distintas. Es lo que pienso, no sé qué piensan los colegas. Y el mismo Aldemar, ¿qué piensa? No puede decir su posición. Yo pienso a propósito de lo que discutíamos al principio, que si el psicoanálisis es una disciplina inacabada, pues entonces eso implica que no hay verdades absolutas. Y entonces tomar como que el final de análisis es uno solo, sería llevarlo a ese lugar, ¿cierto? De una verdad absoluta. Y pues habría que ver, pues, qué más va pasando, ¿cierto? ¿Qué nos ofrece, como decía, la experiencia en relación a la teoría y la teoría en relación a la experiencia? Milton, yo creo que por eso Lacan se inventó el pase, para poder saber de esas formas. Porque en el pase hay dos elementos. Está el final de análisis, pero sobre todo, cómo el análisis permitió el acto, que un sujeto pasara de analizante a analista. Ese momento, él espera de eso. No sé si ustedes han escuchado o han leído el texto que presentó Colette Soler en la jornada de escuela en Buenos Aires. Se los recomiendo, porque ya ahí hace una reflexión como sobre a propósito de lo que decía Sebastián, como sobre el fracaso, la imposibilidad de decir ese momento. Y entonces, cómo pensar el acto en sí mismo. Cómo pensar el pase de ahí en adelante, reconociendo que hay ciertos fracasos alrededor de eso, pero para seguir sosteniendo el pase. Y creo que Lacan, la única manera que había de poder hablar de eso era por esa vía, ¿cierto? Por la vía de un dispositivo que permitiera que eso se llevara allá. Más allá de nominaciones o no, digo yo. Yo pienso que aquí Beatriz también introduce algo que es muy interesante a propósito del sujeto supuesto saber, porque si el sujeto supuesto saber es la condición del analizante, o sea que exista sujeto supuesto saber, cuando Lacan dice estoy aquí como analizante, está colocando el sujeto supuesto saber, digamos, está sosteniéndolo, contrario a lo que pasa en ese pasaje del analizante al analista, en ese acto, eh, porque efectivamente eso implica que él no está dando su seminario en la posición del analista, es decir, en la posición del efecto del final, sino justamente en esa posición analizante. Entonces creo que hay algo como interesante. Además, porque este seminario es el que viene después del acto analítico. Entonces pienso que no podemos decir que él está diciendo esto ingenuamente en ese sentido. Entonces creo que hay algo sí efectivamente muy interesante en eso.
¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues en Yo- ese caso. Espérate, Sebastián, una última cosita. Yo no sé si a ustedes les causó la misma impresión que a mí, esa insistencia, Milton sí lo dijo, esa insistencia de Lacan al público de que le preguntaran. Y creo que es un llamado a que también el que pregunte esté en posición de analizante. Es decir, que esta construcción de escuela, digamos, o de transmisión es conjunta. No es de uno que sabe y otros que no saben, sino todos que no saben y que intentan construir un saber, me parece a mí. Tanto por lo que alguno se atrevió a decir como porque el otro lo interrogue. Eso me parece muy importante, muy interesante, sobre todo para esto que hacemos nosotros acá, ¿cierto? Intentar construir un saber sobre el psicoanálisis entre todos, ¿no? Hacia allá uno, hoy Milton, por ejemplo, cuando yo dicto el seminario, cualquiera que se ponga pues a transmitir algo es la tarea de todos, ¿no? A propósito, porque ahí mismo dice Lacan en la página 223, quiere plantear preguntas, no me inciten mucho al desaliento. O sea, es decir, ese silencio pues también tiene efectos, y dice, porque después de todo yo también podría haberme tentado por la dimisión, ¿cierto? Y había hablado pues como del efecto que de la dimisión en el discurso capitalista y la burocracia, como efectivamente pues la gente puede renunciar a sus cargos, pero cuando se está hablando de algo más en serio, dice él, pues entonces ahí ya no se puede dirimir, y habla precisamente de los emperadores romanos y de los procuradores y de esta gente, que ellos no podían renunciar a su cargo. Es decir, había algo ahí que se imponía. Y él juega acá también un poco con eso y dice, pues lo que sostiene este trabajo también es que haya alguien que pregunte, ¿cierto? Es decir, si yo estoy en la posición de analizante, necesito alguna pregunta que relance este trabajo como lo hace un analista en el análisis. Bueno, pues agradecemos mucho a Milton por su participación. Generó muchas preguntas y muchos cuestionamientos interesantes que de seguro seguiremos trabajando en este seminario. Eh, los esperamos el próximo jueves en la actividad del cartel sobre la atolondra dicho, que ya sería el último encuentro antes de que salgamos a vacaciones. Entonces, bueno, eh, muchas gracias por su asistencia. Nos seguimos escuchando entonces. Muchas gracias a los colegas. Cuídense mucho. Chao, Gracias, gracias. Milton. Bye bye.